En el siglo VI, la península arábiga, encerrada entre el Mar Rojo, el Océano Índico y el Golfo Pérsico, incluía la Arabia Feliz, el actual Yemen, rica y fértil, y la Arabia de los desiertos que surcaban los beduinos con sus rebaños de cabras y sus caravanas de dromedarios. La vida de los beduinos era muy ruda, razón por la que en los periodos de hambre emprendían razias, del árabe gacilla, contra las distintas tribus enemigas. Los árabes, nómadas o urbanos, estaban en contacto con dos grandes imperios en decadencia. Al norte, el de los bizantinos, donde convivían judíos, cristianos y paganos, y al este, el de los persas, que practicaban el zoroastrismo, religión dualista fundada por Zaratustra, profeta y reformador iraní. Los árabes eran politeístas y supersticiosos, temían a los jinns, espíritus diabólicos, y adoraban a los ídolos. Para asegurar su supervivencia, cada individuo inscrito en una estirpe de antepasados pertenecía a una tribu que incluía una decena de clanes, cuyos miembros debían proteger a las familias que lo constituían, y vengar a quienes hubiesen sido asesinados o cuyo honor hubiese sido mancillado. A fines del siglo VI y comienzos del siglo VII, la Meca era a la vez un próspero centro caravanero y un lugar de peregrinación. Sus habitantes, comerciantes sagaces, habían reunido a más de 360 divinidades, las propias y las que veneraban los extranjeros, en el santuario de la Kaaba, un edificio cúbico de piedra gris que contiene un meteorito de basalto, la Piedra Negra. Los peregrinos acudían de toda Arabia y de los países vecinos para honrar a sus dioses. También se dirigían al cercano pozo de Zamzam, para purificarse y fortalecerse bebiendo su agua. Mahoma nació en aquel contexto hacia el año 570. Pertenecía a la poderosa tribu de los Quraisíes, que significa tiburones en lengua árabe. Esta tribu había conquistado la Meca en el siglo V, y era nieto de Abd al-Mutalib, jefe del clan de los Asinu o Gachemíes, e hijo de Abd Alá, nombre que significa servidor de Dios. Abd Alá falleció antes del nacimiento de Mahoma. Con tan solo 6 años, Mahoma perdió a su madre, la hermosa Amina, y fue recogido por su tío, Abu Talib, que lo educó junto a su hijo Ali. De joven se ganaba la vida guiando las caravanas de Hadí, una rica viuda de 40 años que, impresionada por su inteligencia y seducido por su belleza, le propuso matrimonio a pesar de llevarle 15 años de edad. La boda se celebró en el 595, y Mahoma fue monógamo durante casi un cuarto de siglo, hasta la repentina muerte de Jadilla en el 619, justo 2 días antes de la de su tío Abu Talib. Mahoma había tomado la costumbre de retirarse a meditar a una cueva del monte Hira, cerca de la Meca. Una noche del año 611 se le apareció el ángel Gabriel, Yabrail en árabe, y le anunció que era el enviado de Dios, el profeta de Alá. Luego le ordenó que aprendiese y recitase los mensajes que le fuesen transmitidos. Las revelaciones fueron multiplicándose. Entonces, animado y ayudado por Jadika, emprendió su predicación y de este modo comenzó a extenderse la tercera religión monoteísta revelada, el Islam, que significa sumisión a la voluntad de Dios. El profeta convirtió primero a sus allegados, a su primo Ali y después a Abu Bakr, un rico comerciante, y a los pobres, a los portadores de agua, a los desheredados como Bilal, un esclavo negro a quien libertó y que se convirtió en el primer almuecín, que es el encargado de convocar a los fieles a la oración. Su firmeza al proclamar la unidad de Dios acabó por inquietar a los mecanos, que emprendieron su persecución ante el temor de verse arruinados a causa de la condena de los ídolos y la desaparición de los peregrinos. Abu Lahab, el nuevo jefe del clan de los Hachemíes, le retiró su protección, lo que significaba que a partir de aquel momento podía ser asesinado impunemente. En el 622, seguido de 75 acólitos, que se calificaban a sí mismos como musulmanes, del árabe muslim, el que entrega su alma a Alá, se refugió en el oasis de Yatrib, a 350 kilómetros de la Meca, que tomó entonces el nombre de Madinat al-Nabi, la ciudad del profeta, o Medina. La emigración de Mahoma marcó de este modo el año 1 de la era musulmana. Las circunstancias harían posteriormente de Mahoma un estadista y un general, ya que firmó con los otros grupos un pacto llamado Constitución de Medina, que ha sido considerado como un tratado internacional ejemplar para la época. Para consolidar su poder y el joven estado musulmán, Mahoma atacó en varias ocasiones a tribus judías. Al mismo tiempo, entre el 619 y el 629, contrajo 11 matrimonios y tuvo otras 2 mujeres, la judía Rahina bint Zaid y María, una copta cristiana de Egipto. En la mayoría de los casos, con la importante excepción de Aisha, hija de Abu Bakr,
Mahoma concluyó gracias a sus esposas diversas alianzas políticas. Sin embargo, seguía siendo el blanco de la persistente hostilidad de los mecanos, que lo obligaron a librar varios combates. Venció en el de Badr, 624, pero tuvo que enjugar una vergonzosa derrota en Uhud, en el 625, de la que pudo desquitarse en la batalla del Foso, del 627, llamada así por el foso que se había excavado para proteger Medina, y el 11 de enero de 630 entró victorioso en la Meca. Se dirigió de inmediato a la Kaaba, mandó destruir los ídolos y dio un nuevo sentido a los antiguos símbolos. La Kaaba se convirtió en la casa de Dios, y los ritos de la peregrinación musulmana reemplazaron a los de los paganos. Sustituyó la ley tribal y la noción de raza por la nueva alianza, la de la Umma o comunidad de los musulmanes, que se deben ayudar y proteger sea cual sea su origen social o étnico. El yihad, cuyo primer significado era combate contra uno mismo para ser mejor según la voluntad de Dios, se transformó en guerra santa contra los infieles y abolió la racia. Durante los años 630 y 631, la influencia del profeta creció en la península arábiga. En aquellas fechas, Mahoma volvió a la Meca, para llevar a cabo la peregrinación del adiós. De regreso a Medina, tuvo un acceso de fiebre y murió el 8 de junio del 632. Desde su muerte, la peregrinación tiene lugar del 7 al 13 del mes Dhu al-Hijra, el último del año en la Égira, y cada musulmán repite piadosamente los gestos del profeta. El peregrino, cubierto con 2 piezas de tela blanca sin costura, símbolo de la pureza y la igualdad de los creyentes ante Dios, procede a la deambulación dando 7 vueltas alrededor de la Kaaba. Luego realiza 7 carreras entre las colinas de Safa y Marwa, en recuerdo de Agar, que buscó enloquecida una fuente para apagar la sed de su hijo Ismael, engendrado por Abraham. El alto en el monte Arafa, donde el fiel ruega a Dios desde el mediodía hasta el anochecer, constituye un momento de intensa concentración. La lapidación del gran Saitán tiene lugar al amanecer del 4.º día. Finalmente, el Eid el-Kebir, la gran fiesta, corona las ceremonias con el sacrificio de los corderos. Este ritual recuerda la prueba a la que Dios sometió a Abraham, al pedirle que le ofrecieran sacrificio a su hijo Isaac, a quien cambió en el último momento por un carnero. La religión musulmana no comporta sacramentos ni clero. Los dogmas, poco numerosos, indican al fiel en qué ha de creer, mientras que la Sharia, camino que hay que seguir, o ley islámica, le prescribe lo que debe hacer para ser un buen musulmán. La Sharia se basa en el Corán, en la tradición, en la recopilación de los hechos y palabras del profeta y en el derecho musulmán, que es en realidad la ciencia religiosa elaborada por juristas teólogos. El musulmán debe creer en los ángeles, los profetas, los libros revelados y el juicio final. Pero el dogma de base, primer artículo de fe, es la unidad de Dios, presente en todo el Corán y que el capítulo 112 recuerda con sobriedad. 1. Di, Él es Dios 1. 2. Dios el Eterno. 3. No engendrado ni ha sido engendrado. 4. No tiene par. Según la Suna, los ángeles están hechos de luz y no tienen sexo. Los más conocidos son Gabriel, Yabrail, portador de las órdenes de Dios, Miguel, Mijail, que vigila el mundo, Israfil, que tocará la trompeta el día del juicio final, y Azrael, el arcángel de la muerte. Satán es un ángel caído por haberse negado a someterse a Dios. Los profetas superiores a los ángeles son hombres enviados por Dios para revelar o recordar la religión. Algunos, como Moisés con la Torá y Jesús con el Evangelio, son portadores de libros revelados. Por esta razón a los judíos y a los cristianos se les llama en el Corán gente de la Escritura. En el Corán aparecen los profetas de la Biblia, sobre todo Noé, Abraham, Moisés, David, Salomón, José, Jonás y Elías. A Jesús se le considera un gran profeta porque realizó milagros y ocupa en el Corán un lugar de privilegio al igual que su madre, la pura Virgen María. Pero para el Islam no es hijo de Dios ni murió en la cruz. Los cristianos y los judíos desvirtuaron su revelación, y los musulmanes consideran a Mahoma enviado para corregirla, como el sello de los profetas, el último de la descendencia. Mahoma abordó con todo detalle la cuestión del juicio final. Las criaturas estarán desnudas, de pie ante Dios, quemadas por el sol. Cada una de ellas presentará el libro en el que estarán consignados sus actos, que se pesarán en una balanza. Mahoma intercederá a favor de los pecadores, pero no podrá salvarlos a todos. Los buenos irán al paraíso, la Jana o el jardín, y los demás serán condenados al fuego eterno. Los elegidos para el paraíso podrán disponer en él de bellísimas doncellas, así como de manjares y bebidas deliciosas.